Queridos teóricos de la conspiración, tus amigos y familiares que te hicieron pasar por loco pronto se darán cuenta de que solo intentabas protegerlos. La parte más difícil de nuestro viaje fue que las familias descartarán a las mismas personas como locas con las que tenían una conexión íntima y personal de por vida y, en cambio, elegirán creer en completos extraños en televisión que ni siquiera conocerían. Se despertarán de su programación a su debido tiempo y acudirán a usted en busca de orientación con una nueva curiosidad por descubrir qué diablos está pasando realmente en nuestro mundo. Su mente y su ego serán frágiles. La gente se enoja cuando realmente se siente estúpida. La forma en que maneje esa situación con ellos hará o deshará la reparación de su relación previamente rota. En este momento, algunos ya son conscientes de que tenías razón y permanecen en silencio debido a la arrogancia y, por lo tanto, no se acercarán a ti para reparar lo que una vez estuvo roto. Para algunos de ustedes, puede ser mejor acercarse a ellos con cuidado en este punto para tantear el terreno con cautela. Necesitamos recordar cuán gravemente se verá trastornado el bienestar mental general del mundo, tal como lo fue para todos nosotros cuando empezamos a despertar. No queremos estar en la acera señalando y riéndonos de la gente que está de rodillas llorando en la calle, sino que debemos ser los brazos que los abracen cuando llegue ese momento. Y para muchos de ustedes, estoy seguro que lo será, estar llorando con ellos. El mundo no necesita gente vengativa cuando entramos en la nueva era de la iluminación, la empatía, compasión y el servicio a los demás. El corazón del mundo se hará añicos. No queremos ser personas que simplemente esperan la oportunidad de pisotear las piezas mientras se ríen en sus caras después de que eso suceda. Dejemos los "te lo dije" fuera de la ecuación por el bien mayor de unirnos contra nuestro enemigo común. Esta es verdaderamente una batalla entre el bien y el mal. Compartido por Darkness Falls. Lo siguiente es de Puffness. Puff dijo: "Saludos. Se están produciendo muchos cambios a medida que las malas y buenas vibraciones chocan entre sí. Tengan la seguridad de que todo esto es esencial para el bien continuo de quienes la reciben y que es necesario para que se desarrolle un bien mayor en el futuro. A todos ustedes les gustaría mucho que esto suceda ahora y no más tarde, pero el bien que va a suceder será magnificado y habrá mayores bendiciones de libertad y menos residuos del lado oscuro. Solo tenga paciencia y permita que las travesuras que aún deben desarrollarse sean lo que son. Sean pacíficos y continúen asaltando las puertas del cielo, por así decirlo. Hay cosas en marcha de cambios extraordinarios por venir". Ahora vamos con el siguiente mensaje de Ariel Proletario 1. La muerte de los bancos tradicionales. Un cambio de paradigma no es un evento, es un proceso. Eventualmente, todo estará en línea por conveniencia y ganancias. ¿Por qué seguir prestando a instituciones que la gente utiliza cada vez menos? Sin mencionar que no tienen el capital para satisfacer las demandas de los consumidores, especialmente cuando en realidad tienen que tener reservas físicas y no solo números en la computadora para otorgar préstamos a clientes que no pueden pagar los intereses y terminan debiendo su hipoteca. Luego, si los bancos tienen demasiadas ejecuciones hipotecarias en sus libros, acaban cerrando también. El mercado de derivados es otra capa que está ayudando en todos estos cierres de bancos que se prevé que sean 1.300 para fin de año.
sin mencionar que las corridas bancarias por sí solas harán que la mayoría de estas instituciones quiebren después del 11 de marzo. Así que hay una gran cantidad de razones por las que estamos donde estamos en este momento crucial en el sector financiero. Siguiente cable por Disclose TV. 11 de marzo. Wall Street y los bancos regionales luchan por obtener nuevos fondos, mientras la Fed pone fin al programa de préstamos de emergencia destinado a mantener a flote a los bancos en quiebra durante el colapso bancario. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Compartido por Johnny Ferr. Gangsta Trump en su página de X confirma que el anuncio de la Reserva Federal de que no habrá un dólar digital es la prueba de que los patriotas ya controlan el sistema financiero mundial. Por lo tanto, tampoco habrá euro digital. Nueva victoria de la alianza. En palabras textuales de Gangsta Trump, se dijo así: ahora recuerda, no habrá más confinamientos, no habrá ninguna moneda digital. Habrá una moneda respaldada por oro y plata, así que no temas. Los impulsores de la moneda digital pueden metérsela por el trasero. Todo gira en torno al oro. Vamos. Mensaje de tu servidor. Anda circulando en varios canales de Telegram una imagen del güerito de las trompetas disfrazado con un traje dorado. Al principio me emocioné pensando que así era, mas después de ver la imagen me di cuenta de que estaba hecha con inteligencia artificial, que más bien pienso yo que deberíamos primero arreglar nuestra estupidez natural antes de generar cosas de inteligencia artificial. Bueno, esto solo es para recordarte que no te puedes fiar de cualquier imagen, porque a partir de esa inteligencia artificial, entre comillas, se esconden muchísimas cosas que nos pueden hacer creer realidades que no están allí. Te lo he estado diciendo y te lo repetiré hasta el cansancio. Guíate por la intuición que tienes dentro de tu corazón. Ahí se encuentra la real y absoluta verdad. En estos momentos, como nos encontramos como sociedad, no podemos estar fiándonos de nada que diga nadie en ninguna parte. Ni siquiera me creas a mí. Investiga por tu cuenta. Yo solo te presento lo que me vibra y lo que creo que puede ser verdad, mas puedo estar equivocado. Eso tú lo decides. Te recuerdo, querido suscriptor, que este video no tiene opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video está la liga del canal. Solo que para poder hacer una pregunta o un comentario, tienes que tener activado en tu Telegram personal tu nombre de usuario. Muchas gracias y muchas bendiciones.